Querido Raúl, querido Pater, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Saludos para todos ahí, los que están con nosotros en este momento. Querido Padre, para los que se preguntan, bueno, ¿y este cura dónde viene? ¿O este Raúl dónde está? Cuéntanos, ¿dónde estás en este momento? Bueno, ahorita en mi casa, como el resto del mundo, aquí en la parroquia San José de Pecé, acá en la diócesis de Chitré, en Panamá. Bueno, querido, gracias por disponer de este espacio para conversar con nosotros. Hoy es un Viernes Santo distinto y también un Viernes Santo al que hay que meterle mucho corazón para intuir cosas y para reflexionar cosas. Cuando hablábamos fuera de cámara, te decía que quería compartir un poco en torno a la confianza en Dios. ¿Cómo confiar en Dios en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo y al mismo tiempo cómo confiar en Dios mirando la cruz de Cristo, que es una situación dura y difícil? Precisamente, ¿verdad? Hoy escuchaba la reflexión que hacía el padre Cantalamessa al Papa allá en Roma, ¿no? Y llamaba la atención cuando decía que cuando alguien te ofrece algo de tomar y para que tú no tengas la duda de que lo que te está ofreciendo es veneno, eh, lo que tiene que hacer el otro es tomar primero, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención esa metáfora y cuando él hablaba precisamente de que eso hizo Dios y cuando uno contempla la cruz no es otra cosa que que el humano mirarse ante el Dios Todopoderoso, hecho uno como nosotros en el sufrimiento. Entonces, para mí eso es la cruz y eso me da a mí la posibilidad de saber de que en esto que yo estoy viviendo, en toda mi situación de dificultad, de la enfermedad o incluso en la muerte de alguien que sea cercano a mí, puedo mirar la cruz y sentir que veo a un Dios que realmente entiende lo que a mí me está pasando, ¿verdad? Que es un Dios que conoce en cuanto padre, ¿verdad? El sufrimiento del hijo y que él es completamente, ¿cómo llamarle? Dios es completamente, eh, bueno, se me ha ido la palabra, pero Dios entiende nuestro sufrimiento y en este Viernes Santo, ¿verdad? Cuando en lo normal de las celebraciones cotidianas de años para atrás, hoy entiende Dios también el tema de lo que estamos viviendo en la cruz de su Hijo, ¿verdad? Así que yo lo veo desde ese punto de vista. Siempre me ha parecido que la cruz es simplemente el espejo donde el hombre puede llegar y entender que en aquellas situaciones que son tan íntimas para el hombre, Dios lo entiende, ¿verdad? Pater, tú tienes una expresión que escuchas que repites con mucha frecuencia sobre que Jesús no vale la pena si no vale la vida. Cuéntanos un poco Es, de la historia de esa expresión. pues eso fue por allá en el año de, no sé, como en el 2010. Eh, en el año 2010 comencé a visitar Cartagena y Barranquilla en unas asambleas que hacía en aquel entonces pues el padre Alberto Linero, ¿no? Alberto hacía unas asambleas con el Minuto de Dios de allá y de verdad pero era mucha gente. Y uno de los colaboradores de la radio, Pello Ramírez, un día conversando, me habló de esa frase, no sé dónde, y a mí siempre me llamó la atención. Por eso es que un día hice una cantidad de tazas con frases que eran mías y la gente siempre me preguntaba, padre, pero falta esa que usted dice, Cristo no vale la pena, vale la vida. Y yo decía, es que yo la utilizo, pero no es mía. O sea, yo tengo que ser realmente honesto en eso. Esa frase no me la inventé yo.
se la escuché a Pello Ramírez hace 10 años y lo que sí he hecho es que en estos 10 años le he sacado el jugo. Y para mí ha sido muy significativa esa frase precisamente. Es más, el día de mi primera misa la utilicé y cuando levanté la hostia y dije, Cristo no vale la pena, la gente se quedó mirando así como que dice, oye, este hombre se equivocó. Y digo, no, no, es que Cristo no vale la pena, vale la vida. Y entonces, y a raíz de eso ha pasado muchas cosas, incluso el retiro que hago yo durante los días de carnavales con los jóvenes se llama precisamente así, ¿no? Cristo vale la vida, porque eso es lo que tenemos que entender. Cristo vale la vida y Cristo vale mi vida, ¿no? Porque hoy, hoy cuando veo todo eso lo hizo por mí. O sea, San Pablo lo dice, ¿no? Me amó y se entregó por mí. Y yo creo que uno de los éxitos realmente de una espiritualidad fecunda será siempre entender que todo lo que pasa en la pasión fue por mí. El beneficiario número uno de todo lo que Cristo hizo siempre tendré que ser yo. Por eso Cristo vale la vida y Cristo vale mi vida, porque lo hizo por mí, ¿verdad? Que no escatimó en nada, o sea, no dejó ningún detalle suelto. Su pasión es una pasión en la perfección, ¿verdad? Anoche leíamos, amó hasta el extremo. Hoy ya vimos el extremo del amor. El amor tiene que ser extremista y tiene que quedarse sin nada, ¿verdad? El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces uno va viendo esos himnos y los va empatando y uno dice, aquí está Jesús que de verdad lo dio todo, no se quedó sin nada, ¿verdad? Sin nada. Y bueno, esa es mi manera de ver todo esto que estamos aconteciendo, ¿no? Pater, yo tenía una pregunta para ti, pensaba también en función de esto que has venido hablando, y es, aparte de ser espectadores de la pasión para decir, murió por mí, ¿qué crees tú que la pasión también nos está diciendo a nosotros como creyentes en cuanto a cómo actuar, cómo vivir, cómo seguir estos días? Mira, la primera lectura de la celebración de hoy decía el profeta que Cristo no tenía ni rostro atrayente, ni atractivo, y evitado. No me acuerdo ahora la otra expresión. Y a raíz de eso tenemos que entender que el rostro de Cristo en la pasión sigue vivo hoy en la gente que necesita, en los pobres, ejemplo. Eh, yo decía, el problema ahorita nuestro no es tanto el virus, el problema ahorita es la pobreza, porque el que antes era pobre ahora lo es más, porque no tiene nada, porque no puede salir, porque no sabemos las circunstancias en que la cuarentena agarró a alguien de estos. Tal vez hay gente que durante este tiempo que lleva encerrado, antes de que pudieran salir, ya no había nada que comer. Entonces veía que hoy el Gólgota es una cantidad de hogares que necesitan tanto de nosotros. Nosotros en la parroquia llevamos distribuyendo mucha comida últimamente en estos días. Creo que en esta semana hemos distribuido casi alrededor de 170 bolsas de comida y todavía estamos a la espera de más. Entonces, me parece que hoy, cuando tengamos que ver el relato de la pasión, tenemos que verlo ahora con un Cristo que está sufriendo en los que menos tienen. Hoy sufre Cristo también en los que están solos, ¿verdad? Bueno, yo estoy solo, pero no es así. La soledad no se refiere a esta, ¿no? Se refiere a la gente que vive un drama de vida, gente que está siendo víctima de la ansiedad, de la depresión, del dolor interno, ¿verdad? Que los achaca en este momento. Entonces, yo veo la pasión de Cristo hoy en ese aspecto. Veo a un Cristo nada atrayente, porque dice que, y evitativo, ¿no? Y hay veces que uno prefiere mejor como lavarse las manos. Anoche meditábamos los 7 lugares que Jesús iba visitando
porque la gente, el problema de la Semana Santa es que antes de esto, la Semana Santa se convirtió, era simplemente algo tradicional. Todo era tradición, procesiones, no sé qué, y la visita a los 7 monumentos, por ejemplo. Y la gente vivía aferrada por visitar los 7 monumentos. Y sin saber la profundidad que le podíamos sacar a eso. Y anoche visitamos los 7 lugares que Jesús recorrió desde que fue apresado hasta que murió. Y a mí me llamó la atención que la primera vez que llega donde Pilato, según el Evangelio, Pilato no lo quiere enjuiciar. Pilato no le para mucha bola. Es más, se lo manda a Herodes. O sea, Pilato se vuelve a lavar las manos, ¿no? Y le va y dice, hey, llévenselo aquí, que yo no quiero nada con este hombre. Y yo decía que hay veces que nosotros también nos lavamos las manos ante el dolor y la miseria del otro. No, que de eso se encargue la pastoral social de la iglesia, o de eso que se encargue los gobiernos. Y yo como que no me unto de la miseria humana. O sea, me termino limpiando las manos, lavando las manos porque no me comprometo con el dolor del otro. Yo creo que hoy en día la pasión de Cristo nos lleva al compromiso por el dolor del otro. Entonces, más o menos es lo que veo yo de la pasión en este momento. Pater, quería traer a colación en esta conversación una de las frases del Papa Francisco de estos días, de las celebraciones de estos días, porque también me parece importante que lo retomemos y que me cuentes qué piensas de esto. Decía así el Papa Francisco: pensemos hoy en Jesús, el siervo, fiel en el servicio. Su vocación es servir hasta la muerte y muerte de cruz. Pensamos en cada uno de nosotros, parte del pueblo de Dios. Somos servidores. Nuestra vocación es servir, no aprovechar nuestro lugar en la iglesia. Servir, siempre en servicio. Esto lo decía el Papa Francisco el 7 de abril, es decir, esta semana, hablando de la perseverancia en el servicio. ¿Qué piensas? Y es que definitivamente lo hizo Jesucristo con sus discípulos. Le lavó los pies. Le lavó los pies para decirle simplemente que esa tiene que ser la meta del verdadero discípulo. Yo ayer entablaba un diálogo con una persona y le decía, el Evangelio nada más dice que Jesucristo tuvo un diálogo en el lavatorio de los pies con Pedro. Cuando Pedro le dijo, a mí no me vas a lavar nada. Pero no dice que no hubo un diálogo con más ninguno. Y yo decía, tal vez Jesucristo se detuvo uno por uno. Él los había llamado por su nombre, así que los conocía perfectamente. Yo creo que a mí me hubiese costado mucho ser Jesús, porque yo soy muy malo para los nombres. Me olvidan los nombres, entonces no hubiera podido llamar nunca a la gente por su nombre. Pero Cristo fue uno por uno, le lavó los pies. Pero ¿qué tal si Andrés tuviera alguna herida profunda? Y Cristo también aprovechó para curarla, para en ese momento hacerse uno con él. O sea, eso no nos lo pinta el Evangelio, pero nosotros tenemos que utilizar la imaginación de lo que realmente significa servir. Lavar los pies es ensuciarse, porque el otro queda limpio y yo quedo sucio. Y lavar los pies hoy significa precisamente eso, ensuciarme de la miseria del otro y no tener privilegios. Mira que en las palabras que decía anoche, allá los maestros de la ley entraron a casa de Pilato y a casa de Herodes cuando muchas veces dijeron que ahí era el lugar impuro, y ahí entraron por acusar a Jesús. Y el gran problema de los maestros de la ley, de los fariseos, el problema con Jesús no era simplemente que se llamara hijo de Dios. El problema era que Jesús representaba un peligro para el poderío que ellos tenían.
y tenían miedo de perder ese privilegio. Y yo decía, cómo nosotros a veces con el servicio no lo hacemos, es por miedo de perder privilegios. Nosotros queremos solamente honores, nos gusta que nos exalcen, nos gusta que nos aplaudan, y ahí no encuentra uno el servicio. El servicio es untarse. Y yo creo que si el Papa lo dice es por eso, porque hoy hay que consolar. Mira, yo vengo durante toda esta semana haciendo, ¿verdad?, un eco de la palabra con aquellas palabras del profeta. Consolad, consolad a mi pueblo. Consolad, consolad a mi pueblo. Y el pueblo de Dios necesita consuelo en este momento. Y el pueblo de Dios necesita que nosotros, sus ministros, estemos al frente, nos demos el todo por el todo, que podamos realmente servir. Si el Papa lo dice es porque es cierto. El Papa quiere que el mundo vea, ¿verdad?, que en medio de todas las dificultades, la iglesia sigue siendo un faro que ilumina, que la iglesia no dejó a sus hijos solos, sino que fue capaz de darlo todo, porque Jesucristo lo dio todo, no dio la mitad de su vida, lo dio todo. Entonces yo creo que el Papa hace pues en eso, ¿verdad? En el hecho de que no puede ser que uno diga, es que hay médicos dándolo todo, hay no sé quién dándolo todo, y no se diga nada de la iglesia. Claro que ahora yo veo con esto de las redes sociales, ¿verdad? Yo siempre, antes yo estábamos ahí en ese tema, pero ahora vemos muchos sacerdotes en las celebraciones a través de las redes. Y alguien me preguntaba, ¿y eso no será, eso no le resta a usted? Yo le digo, nada, a mí no me resta, al contrario, a Dios le aumenta. Porque ahora, si la red es más grande, la pesca es más grande. Ahora hay más espacio que abarcar en la pesca que estamos haciendo, entonces, y es ahí donde está, ¿no? Porque yo me puedo entonces empezar a sentir amenazado, porque es que ahora la gente no me va a ver a mí, va a ver al otro padre. No, es que la gente no me tiene que ver a mí, no tiene que ver al otro padre, la gente tiene que ver a Jesucristo. Y en eso está el servir también. Servir para mí es saber para quién estoy trabajando. Y yo estoy trabajando para el reino de los cielos, no para mí, no para servir yo, sino para servir. Y tal vez esas son las cosas que muchas veces nos cuesta. Muchas veces nos cuesta morir a nosotros, mucho, porque estamos acostumbrados a las flores, ¿verdad? Y a que nos digan tantas cosas. Mientras vas hilando estas ideas, Pater, al menos me vienen tres cosas a la cabeza, ¿no? Esta idea de la iglesia como hospital de campaña, que hoy toma un valor importantísimo, que lo recuperemos, que lo profundicemos, porque fíjate en la imagen del Papa, ¿no? Dice que la iglesia es como un hospital de campaña, que hoy sobre todo necesita curar las heridas. Y hay tantos heridos, no solo por esta pandemia, sino por todo lo que ya arrastrábamos adelante, la pobreza, la inequidad, la injusticia, la exclusión, y que nosotros como iglesia también podamos salir a curar esas heridas. Y recuerdo que en esa entrevista con Antonio Espadaro, el Papa Francisco dice una cosa muy linda y dice, cuando tú ves a una persona herida, tú no le preguntas más nada, tú no le haces, ¿cómo? No, tú te dedicas a curarla y luego, ¿sí? Luego haces las demás preguntas. Y a propósito de eso, dijo una frase muy fuerte en estos días también, en el Domingo de Ramos, de que Dios nos salva sirviéndonos. Y eso me parece también muy fuerte. A veces creemos nosotros que somos los que servimos a Dios, pero incluso en el lavatorio de los pies y lo que vemos en toda la vida de Jesús es un Dios que nos salva sirviéndonos. Sirviéndonos. Eso me parece increíble y me parece fundamental. Y una tercera cosa que quería llamar la atención, a ver también tú qué piensas. Fíjate que en esta semana, en la lectura de los evangelios, hay una expresión muy fuerte, porque dicen que fueron unos judíos a ver a Lázaro por lo que había pasado con él, y que los judíos habían tomado la decisión de también matarlo porque a causa de Lázaro muchos se les estaban yendo. Ser amigo de Jesús es un problema, yo siempre lo digo,
Por eso hay una anécdota tan hermosa de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús venía un día de estas fundaciones de los conventos y cuando iba de camino parece que una roca le dio a la llanta del carruaje donde venía y Santa Teresa se cae y cae arriba así de un charco de lodo que había, ¿no? Entonces Santa Teresa, como tenía un mal carácter, miró al cielo y le dijo a Jesús, Jesús, ¿por qué me tratas así? Y Jesús le dijo, así trato a mis amigos. Y Teresa de Jesús le dijo, por eso es que tienes tan pocos. Y en realidad Jesús tiene pocos amigos, porque ser amigo de Jesús implica la calumnia, implica la injuria, implica el no dejarte llevar por los deseos de este mundo. Entonces, de ahí viene todo eso. Ser amigo de Jesús es no estar dispuesto a lo que todo el mundo quiera. Ayer Herodes, y aquí lo tenía, ¿verdad? Herodes quería señales, que Jesús hiciera prodigios. Y dice que lo vistió con un traje muy fino. Y yo decía, ¿cuántas veces nosotros intentan comprarnos? La gente intenta comprarnos hoy. Y por eso ser amigo de Jesús era complicado. Y a Lázaro era un signo visible del poder de Dios. Entonces, hoy puede pasar lo mismo en medio de nosotros. Puede ser que nosotros seamos un signo controversial para este mundo. Y eso también a este mundo no le parece bien. Y este mundo va a intentar realmente en medio de todos procurar hacernos sucumbir. Pero por eso, cuando el Papa decía también de que, cuando el Papa hablaba de que Dios nos salva sirviendo, ¿verdad? San Juan de la Cruz decía que al atardecer de la vida seremos juzgados por el amor. Y en la carta Santiago dice, ahí lo dice de una manera, ¿no? Ahí lo dice negativo, yo lo pongo en positivo. Porque la carta Santiago dice, habrá juicio para el que no actúe con misericordia. Pero yo lo pongo en positivo. No habrá juicio para el que actúe con misericordia. Es decir, si al atardecer de nuestra vida lo que nos sorprende a cada uno de nosotros es el amor. Si al atardecer de la vida lo que nos sorprende a nosotros es el servir a los demás. O sea, no preocuparnos de que ahora vamos a presentarnos ante Dios. Claro, nos tendremos que presentar en un juicio particular. Eso está claro y eso es tema escatológico. Pero al final eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Dios quiere vernos sirviendo. Yo digo que a veces es tan fácil. Por eso es que cuando se organizan misiones en las que uno tiene que ponerlo todo, hay gente que no quiere. Alguna vez yo le decía a alguien, oiga, ¿por qué usted no le pone, por qué no le da a Dios parte de lo que usted tiene? No, ya yo le doy a Dios todo. No, por ejemplo, yo predico. No, ya yo estoy predicando, con eso estoy contribuyendo al reino de los cielos. Dios, no, mijito, esto que yo hago me lo dio Dios. O sea, yo tengo que entender que si yo predico porque Dios me dio eso, o si yo canto porque Dios me dio eso, o si yo escribo porque Dios me dio eso. Yo lo que tengo que hacer ahora es todo eso que Dios me ha dado, entonces darlo. Y darlo, y no solamente conformarme con que lo mío nada más es la predicación, no, lo mío es el servicio. Y llegará momentos en donde no me toque predicar, pero me toca estar ahí sirviendo. Y hay veces que uno ve eso, ¿verdad? Uno ve que es tan difícil. Alguna vez hacía yo una meditación del texto cuando trajeron a los 4 amigos, llevaron al paralítico. Y estaba en la puerta, había gente, por eso no pudieron entrar. Entonces digo, esos que están ahí son los que no se comprometen, que están en la puerta, ¿verdad? Que ni entran, ni dejan ni entrar, ni dejan salir a veces. Pero dice que en la primera fila habían unos fariseos que criticaron a Jesús por haber levantado a este hombre. ¿Quién es este para perdonar los pecados, no? ¿Y por qué decimos que estaban en la primera fila? Porque dicen que eran maestros de la ley. Y Jesucristo un día dijo, cuídense de ellos que les gusta ocupar los primeros lugares.
Yo decía, como también en nuestra vida eclesial nos gustan los primeros lugares. Ah, es que yo soy el coordinador del encuentro, es que yo soy el asesor de no sé qué, es que yo soy, y ese yo soy, que no es el mismo yo soy de Dios, ¿verdad? Entonces como que me hace tener privilegios a mí. Entonces yo soy bueno para mandar, pero no soy bueno para hacer nada. Entonces, alguna vez, yo no sé, recuerdas, creo, cuando venías acá al encuentro y nos ayudabas con los temas de producción. Cuando fue en Monagrillo, cuando lo hicimos la última vez en la iglesia de Monagrillo, cuando ya se acabó todo, yo me acuerdo que yo regresé a la iglesia y el templo había quedado sucio y solo estaba una monjita y otro muchacho barriéndolo. Entonces yo le dije a la hermanita, hermana, usted barra que yo voy a empezar a trapear el piso. Y ustedes, los de medio, estaban por allá arriba, detrás, y me acuerdo que cuando salieron, me tomaron una foto de espalda. ¿Te acuerdas de esa foto? Sí, sí, sí. Yo nunca me di cuenta de la foto, porque yo no estaba posando. Pero esa foto es de las fotos que más likes han tenido una foto en el encuentro juvenil. Porque es que si yo soy el asesor, soy el primero que tengo que servir. Mira, hay algo que te voy a decir y que tal vez poca gente sabe, más la gente que está más cerca de mí en el encuentro. En el encuentro juvenil, yo soy el último que come, siempre. Cuando yo sé que ya todos los jóvenes han comido, yo como. Porque yo quiero tener la certeza de que todos, porque es que es fácil que me den la comida primerito. Si es que yo nada más tengo que hacer así, la comida está ahí. Pero yo tengo por norma que yo como después que todos comen. Y uno siempre tiene que ponerse en el último lugar, siempre. ¿Por qué? Porque eso es el servir. Servir no es un privilegio, eso es una responsabilidad realmente. Y ahí es donde viene entonces eh, todo lo que es, ¿verdad? De que definitivamente cada uno de nosotros entienda eso, que en este tiempo en el que estamos viviendo hay un reclamo ahora para que, para que definitivamente aprendamos a servir, ¿no? Wow, querido, creo que me hiciste recordar esa imagen y claro que me acuerdo de ese día saliendo del segundo piso y tomarte la Eso. foto. Y bueno, eso es un buen ejemplo también de la invitación que nos hace Jesús a ser el último. Recuerdo cuando en Marcos también Jesús le dice a los discípulos, ustedes ven que los gobernadores de los pueblos paganos usan su poder y los maltratan, que no sea así entre ustedes, el que quiera Ah, ser el primero que se haga el esclavo de todos. Y en eso se juega, ¿no? Jesús también se hace esclavo de nosotros. Jesús lo que, se hace el servidor de todos. Y la lo que invitación pasa a es que nosotros es esa. había una polémica entre los discípulos quién era el más importante. ¿Sí o no? Exacto, Jesús acaba de anunciar su muerte y venían preguntándose por el camino quién era el Ojo, más importante. y no venían hablando, decía que venían discutiendo. Yo Exacto. todavía no encuentro una definición teológica para hablar de discusión. Porque los más piadosos dicen, no, es que ellos venían, hermanito Pedro, con el amor del Señor. No, usted no es el primero. No, hermanito Juan, en nombre de Dios. No, esa gente Discutir es venía, discutir. esa gente venía madreándose. ¿Sí o no? Claro, claro, obvio. Y además después los hijos del Zebedeo que le dicen a Jesús, bueno, cuando estés en tu gloria, oye, todo chévere con lo de tu muerte, ¿no? Pero Sí, 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 sí. cuando estés en tu gloria, Sí. déjanos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha, que dice que los discípulos se enojaron con ellos. Yo digo, ellos no se enojaron porque, oye, ¿cómo haces? No, sino que se enojaron porque se les adelantaron en el mandado. Pero imagínate todo eso. O sea, es como que fuera tan fácil eso, ¿no? De que simplemente yo soy Pedro, ¿verdad? Y eso es lo que Pedro pensaba, ¿no? Yo veía anoche cómo Pedro no entró allá a la casa porque él no era conocido, ¿no? No le hubiera gustado mucho tampoco que el otro sí entró y él no, porque definitivamente es como que ese tema es un tema que nosotros no hemos superado. Yo he dicho en mis predicaciones que uno de los grandes problemas, un gran cáncer que puede tener la iglesia hoy en cada uno de los movimientos y todo,
está el poder, el poder. El poder es un cáncer y hace hasta metástasis, porque, porque es que la gente quiere eso, los primeros lugares, que me mencionen, ay, si no me mencionas, si yo fui a predicar y tú no me mencionaste, qué problema, ya me siento. No, o sea, uno descubre esto y uno dice, pero ¿en qué andamos buscando? ¿Cuál es nuestra, perdón, cuál es nuestra realmente lo que nos motiva, lo que nos alienta? ¿Qué es lo que yo ando buscando de Cristo? Porque a veces nos podemos estar aprovechando de Él, ¿no? Sí, sí, además Un momentito que que en su tomo. nombre, no solo que nos aprovechamos de Jesús, sino que además en su nombre, o sea, vamos a buscar un versiculito por ahí todo solito, despejado de su contexto, para decir que yo tengo la autoridad porque la Claro. palabra de Dios dice. Hey, no, sí, sí, definitivamente eso, ¿no? Cómo nosotros nos aprovechamos de eso, de Jesús. Mira, Simón, había un Simón el fariseo que invitó a Jesús a su casa, ¿te acuerdas? Y había sido, dice que había sido leproso. Y invitó a Jesús y llegó esta mujer y empezó a llorar y lavaba los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y le derramaba perfume. Y este hombre le dijo, hey, si este fuera un profeta, sabría quién es esa mujer. Y resulta que Jesús le dijo, mira, Simón, palabras más, palabras menos. Tú me invitaste a mí nada más porque yo soy Jesús. Porque todo lo que hizo la mujer eran los pasos que un judío hace para que alguien realmente sea considerado digno de estar en tu casa, un invitado tuyo. Lavar los pies, dar el beso de la paz y ungir la cabeza con aceite son los pasos para que yo diga, este es mi invitado. A Simón no le interesaba invitar a Jesús a su casa. Simón quería el selfie con Jesús y que todo el mundo dijera, hey, tú eres famoso, ¿verdad? Tú eres famoso. En Y tu una vez, casa comió Jesús. claro, claro que sí. Entonces a Simón le interesaba el selfie con Jesús, no le interesaba a Jesús. Y esta mujer sí hizo los gestos para que Jesús entrara en su vida. A veces nosotros puede ser eso. Nosotros nos puede interesar simplemente decir que hablo de Jesús, pero no tengo ningún tipo de relación con Él. Solo me aprovecho de Él. En estos días me inventé una palabra en predicaciones de la noche. Era infesponsables. Hay gente infesponsable. Porque hay gente que en nombre de la fe está mandando a la gente a salir sin ningún tipo de medida. O hay gente que dice, es porque el Señor es poderoso, a usted no le va a pasar nada. Oiga, una de las tentaciones era no tentarás al Señor tu Dios. Y hay gente que en el nombre de Jesús dice lo que tal vez Jesús no ha dicho. Por acá en nuestra tierra hubo un siervo de estos que dijo que la pandemia se acababa el 7 de abril. Entonces, yo lo que dije, sí, digo, claro, lo que él no nos dijo de qué año, ¿no? Porque hay cuando uno tiene que pedirle algo al Señor, uno se lo tiene que pedir bien claro, ¿no? Porque si no, el Señor te... pero ¿cuánta gente se alimentó en eso? Es decir, es que ya lo dijo él y así va a pasar. Y entonces nos volvemos irresponsables. Porque a veces decimos en nombre de Jesús lo que Jesús no dice. Y por eso el poder viene de eso. Por eso es que para poder servir a Jesús, lo primero que hay que hacer es orar. Yo leía y lo ponía ayer en el Día del Sacerdote, 3 palabras que decía Benedicto XVI cuando cumplió su aniversario de ordenación. El sacerdote debe orar, curar y anunciar. Pero yo creo que está en ese orden de prioridades. Orar, curar y anunciar. Y curar y anunciar van de la mano. Y hay veces que no hay que anunciar para curar, pero sí hay que curar para anunciar.
Y eso ahí viene. Entonces lo que queremos es mejor lo máximo, ¿no? Y de todo esto de ahorita, de la sanación y todo, pero de ahí viene, ¿no? Yo creo en Dios y yo le creo a Dios y yo tengo una confianza única en Él. Y yo le pregunto, bueno, cada mañana le digo, un día de esto, Señor, un día de esto, pero hoy sigo creyendo en ti. Yo no voy a cuestionar las decisiones de Dios. Ayer un muchacho me quería hacer como alguna polémica en este tema en el Twitter por el castigo, porque Dios sí castigaba en el Antiguo Testamento y que nosotros decimos que no hay castigo el coronavirus, pero yo no puedo en 140 caracteres explicar la teología bíblica, ¿me explico? Entonces no puedo hacer eso. No puedo explicar la teología bíblica en un Twitter. No puedo explicarles temas tan profundos como la progresión de la revelación, o sea, las concepciones de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, no pretendan, claro, si uno no contesta, uno es malo, pero si yo contesto, también me vuelvo irresponsable, porque no voy a poder abarcar en un Twitter todo lo que es la enseñanza bíblica y sobre todo en el Testamento. Pero de verdad que sí, que en este tiempo cuando uno ve todo esto, uno tiene que olvidarse de los privilegios, ¿no? De no querer buscar. Ahí me dicen que si lo puedo explicar día con día. Miren, ya ahora con este tema de la pandemia uno puede hacer lo que quiera. Y nadie se va para ningún lado. Lo que pasa es que si no también nos vamos a cantar nosotros, me explico, porque ya Claro. tenemos tanto que hacer, que echarnos más carga es difícil, ¿no? Pero así me pasó con el curso bíblico de los jóvenes. Pues si podemos hacerlo a mediodía, si aquí nadie sale. Pero de verdad como que es así, ¿no? Con esto de servir, a mí me parece que es tan importante, porque es que a uno a veces, y yo que soy orejón más todavía, ¿verdad? El diablo a uno le zumba al oído sobre tú eres el mejor, no hay nadie como tú. O sea, eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Así que Sí, y además con esta polémica sobre si es castigo o no de Dios, creo que han habido voces de la iglesia incluso que han dicho esto. Hoy Raniero Cantalamessa ha dicho que Dios está del lado de nosotros, no del lado del coronavirus, y eso me parece muy lindo y muy claro, fuerte. Y es clarísimo, por ejemplo, en esa expresión de Jesús que me recordaba Pacho cuando hablábamos en estos días de que Jesús dice, si ustedes que son malos no saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo? Es decir, creo que eso debe ser una certeza absoluta y rotunda que está en boca de Jesús. O sea, Dios jamás daría nada malo a sus hijos. no, y ahora que mencionaste a Pacho, por ahí está, entonces mándale saludos para que después no se siente de que lo mencionamos, él es de los más grandes. Un saludo para ti, Pach. Bueno, querido, No, por aquí arriba te preguntaban cómo hablar de Dios a una persona que no cree. Y creo que en estos tiempos también es complejo. claro. No, lo primero que hay que, lo primero que hay que preguntarle en qué cree, ¿no? Y eso es una pregunta fundamental, porque a veces que la gran tendencia nuestra es hacer que la gente se haga partidario como del cristianismo y no que viva el cristianismo. Entonces eso es un error siempre, ¿no? Entonces, como que hay que tener más adeptos, como si esto fuera un partido político. No, y hay gente que dice, es que yo no creo en Dios. Entonces, hablemos de qué cree usted. No, pero yo creo en la bondad. Ah, bueno, listo. Entonces, por ahí busquemos el justo medio. Porque a mí me llamaba la atención hoy en la misa, ¿verdad? Que decían por los que creen en Dios, hoy, perdón, en la misa, perdónenme, en la celebración de hoy de la Pasión del Señor, habla sobre los que no creen en Dios. Había una oración por los que no creen en Dios. Y la oración dice que en los actos de bondad ellos aprendan a descubrir. Y eso es lo que en teología llamamos, ¿verdad? Los actos humanos, ¿verdad? Cómo en la bondad el hombre es capaz de hacer algo
que está por encima de sí. Y eso que está por encima de sí siempre será Dios. La bondad siempre va a tender a Dios. Entonces, el gran problema de nosotros es que muchas veces queremos como pelearnos con la gente y queremos imponer, ¿verdad? Pareciera que como que volviéramos a la época de la colonización, ¿no? Entonces hay que llegar e imponer. No, lo primero que hay que preguntar es, ¿qué necesita la gente hoy? Ese que no cree, ¿en qué cree? Porque en algo cree, en algo cree, en algo cree. Y normalmente la gente siempre va a creer en las cosas más generales que hay. Yo creo en hacer el bien, sí, claro, pero es que eso no viene porque sí. Hacer el bien es la expresión externa de un bien interno. Y el alma no vino así porque sí. ¿Por qué desapareció la idea de la clonación humana? Cuando eso estuvo, ¿verdad?, en un boom. Y había una preocupación por la clonación humana. Porque el científico se dio cuenta que podía hacerme a mí físicamente parecido, pero no podían hacer en mí lo que hay dentro, mi sentimiento. A mí no me define este rostro que yo tengo como el de Cristo, nada atrayente, ¿verdad? Eso no es lo que me define a mí. A mí me definen mis actos internos. Y eso es la cualidad de cada uno de nosotros. Y eso no lo puedes clonar, eso no se puede sacar a ADN, no se puede sacar, no se puede fotografiar. Entonces, oye, cuando uno ve el cuerpo humano, uno dice, nosotros no estamos al azar, porque el mundo hace al azar. Este libro que está aquí, de este libro hicieron miles de copias, miles de copias. Aquí está, lo dice aquí, ¿verdad? Aquí dice cuántas copias hicieron, cuántas reproducciones hay de estos libros, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, la segunda impresión, imagínate, en 2007, en el 98 fue la primera, hubo una impresión en el 2001, una segunda edición en el 2004 y una en el 2007. Y si tú buscas de este libro y te vas a la página 81 y la persona que está allá tiene el libro y busca en la página 81, lee la sacramentalidad de la iglesia. Porque eso es hacer un libro en serie. Pero Dios no hace a nadie en serie. No hace en serio. Y de verdad Dios se tomó la delicadeza de hacernos uno por uno. Eso no lo entiende el que no cree, porque el que no cree, cree que todo es así. Entonces, por eso, hay veces que nosotros queremos llegar a la confrontación. No, tenemos que llegar a un punto medio. Y desde ese punto medio, poder conversar sobre Dios. Bueno, querido, ya sabes que Instagram no nos permite conversar mucho más. Yo quería hacerte una última pregunta que han dejado aquí sobre 3 claves para crecer en la confianza en Dios. Y una vez nos cuentes esas 3 claves, nos quisiéramos ir con tu bendición y con tu oración por nosotros. Mire, los actos humanos, ¿verdad? Yo creo que eso es algo de lo que hemos estado hablando últimamente. Y permíteme para que vean que de repente últimamente he estado muy estudioso, ¿verdad? Pero el acto público de fe, porque de ahí viene todo este tema de la confianza. Es más, yo el lunes le cambié el nombre a confianza y le puse confianza, porque confiar es precisamente eso, creer, y que yo sé que va a venir un porvenir mejor y que va a venir un mañana mejor porque yo creo en Dios. Pero en este libro, ¿verdad? De todos mis estudios de teología, miren, si hay algo bueno que ha traído todo este tema de la cuarentena es que yo desempolvé todos mis libros y estoy volviendo a leer. Volví a leer teología y mira que decía, el acto de fe es ante todo la reacción acogedora que Dios espera del hombre a la manifestación que Él le hace de su misterio. Mira qué definición tan hermosa de un acto de fe. Es la reacción acogedora que Dios espera del hombre ante la manifestación que Él te ofrece de su misterio. Eso es un acto de fe. Mira que no estamos hablando de algo abstracto. No, el acto de fe tiene que ser algo evidente.
Recuerda que San Pablo vio entre la comunidad a uno que tenía cara de fe. Lo dice así, ¿verdad? Pablo advirtió que este hombre tenía la fe suficiente para ser curado. Este hombre tenía cara de fe. ¿Cómo será la cara de fe? Entonces, ante todo esto, está el hecho de saber de que Dios espera una reacción acogedora a un proyecto que Él me está hablando. Por eso yo le creo a Dios. Mira que yo tengo este tema mañana, la resurrección. El único que ha ido y ha venido es Cristo. El único. Pero yo le creo a Él que me prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo le creo que hay una mansión esperando por mí. Entonces yo le creo. Entonces en todo esto hay que aprender en eso a tener un acto externo de fe. Que la gente no vea que nosotros nos desesperamos. Que la gente no vea que nosotros nos deprimimos. No, que la gente vea que nosotros resistimos. O sea, que la gente vea que nosotros en todo esto tenemos parresía, ¿verdad? Que nosotros tenemos fortaleza. Entonces, ahí dejo esa palabra, ¿verdad? De que ante todo es necesario un acto de fe. No algo que se diga, ay, es que es tan bonito. No, no, no. Tiene que ser algo que sea realmente concreto. Porque esa es una reacción acogedora que el hombre da al plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Así que bueno, como tú mismo dices, el tiempo aquí no perdona. Afortunadamente, Dios sí. Dios sí perdona todo el tiempo. Así que gracias por este diálogo profundo de querer compartir la vida. A todos ustedes que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. A todos los que han estado escribiendo, pero que no hemos tenido tiempo de poder leerlos, porque la verdad es que no puedo hacer dos cosas a la vez, sino simplemente estar contigo. Ya después lo veré y veré ahí los comentarios y todos y los saludaré. Pero bueno, que el Señor no se vayan, dice ahí, ¿no? Sí hay que el Señor les bendiga infinitamente, que su bendición les acompañe y que de verdad podamos en este momento ser testigos más de Jesucristo, sobre todo en el servir. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, gracias por estar con nosotros. Querido Raúl, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo a las personas que esta conversación de live va a estar en mi canal de YouTube. El enlace está en mi biografía. Y bueno, hoy no creo, mañana seguramente por la tarde estará este video para los que quieran volver sobre él para seguir tomando apuntes, reflexionando. Pater, gracias. Como siempre, mi cariño, mi admiración y mi aprecio, mi hermano. Que Dios te bendiga. Estamos orando por ti también. Gracias. Chao a todos. Chao.